Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, pues nada, hoy quería hablaros sobre videojuegos y sobre el Game 40. Vosotros diréis, ¿Game 40? ¿Videojuegos? Esto es un tema noventañero, ¿no? Pues sí, lo es, lo es. Y es la época dorada de los videojuegos también. Así que bueno, vamos a conversar un poco sobre este tema. Y diréis, ¿por qué hablas ahora de estos temas, no? Y la verdad, es fácil de explicar. Es porque el otro día me enteré que uno de mis programas favoritos de radio de los años 90 tuvo un vídeo homenaje que colgaron en YouTube, en el cual resumen un poquito y salen los personajes que salían en ese programa de radio explicando cosas, y lo colgaron en YouTube. Lo vi y me quedé impresionado y dije, oye, yo tengo que hablar un poquito también sobre este tema. Y os explico por qué. Pues porque yo lo he vivido. Empecemos. En 1990 yo tenía 14 años. Y en esas épocas, durante los 80, yo había jugado mucho a consolas. Bueno, en aquella época habían ordenadores de 8 bits, que era lo que se conocía por consolas en ese momento. Eran ordenadores de 8 bits. Estaba el Spectrum, el Amstrad, el Commodore y el MSX de 8 bits. Los juegos que tenían, pues eran similares a los de la NES, que salió en el 86, 87, o a los de la Master System, que salió en el 86, la primera versión, y en el 88, 89, la segunda. Pero estos juegos de 8 bits eran bastante pésimos, ¿vale? Eran bastante malos, eran muy divertidos y emulaban algunos a los de algunas recreativas, pero la gente prefería jugar a las recreativas. La gente iba al salón recreativo a jugar. Yo con 14 años me iba al salón recreativo con mis 5 duros y echaba la partidita. Entonces, pues, en 1990 fue un boom de videojuegos porque empezaron a salir juegos de lucha muy interesantes como el Final Fight, el Street Fighter 2, y la verdad es que todo el mundo quería ir al salón recreativo, jugar esos videojuegos, jugar al Golden Axe, que era un juego muy chulo de medieval, de ir con espadas y tal, y el Outrun, que era un juego de coches muy, muy guay y tal y cual, y entonces, bueno, en ese momento fue cuando apareció la Mega Drive en 1990 o 91, no me acuerdo muy bien, depende en qué país, que era de 16 bits y esa ya imitaba bastante bien pues, juegos como el Ghosts and Ghosts, el Strider, juegos de recreativas interesantes, el Golden Axe. Y entonces, pues sí, podías jugar a la Mega Drive y encima sacaron un juegazo, pues el Sonic, un plataformero buenísimo, y con ese pues ya pues la consola esa ya te gustaba. Aparte también tenía otros juegos como el Fatal Fury, y luego más adelante salió el Street Fighter 2. Pero también salió en el 92 o 91 finales creo la Super Nintendo de 16 bits, que esa tuvo la guerra con la Mega Drive porque también era muy buena consola, muy buenos juegos, salió con el Street Fighter 2 antes que en la Mega Drive y era un juegazo que todo el mundo quería tener en su casa para no ir al salón recreativo a echar los 5 duros. Y además, pues claro, también estaba la opción de que salió Super Mario World, que era un juegazo de plataformas y muy bueno. ¿Y qué pasa? Que esos fueron los años dorados de la guerra de las consolas de 16 bits. ¿Por qué? Porque a diferencia de las consolas de 8 bits y los ordenadores de 8 bits que emulaban a los ordenadores de 16 bits que había en aquella época, que también habían 16 bits, el Amiga 500 y el Atari ST, pero eran muy malos, no tenían nada que ver con la consola Mega Drive y la Super Nintendo. A ver, en el Amiga era mucho mejor el sonido que en los otros, pero lo demás, la jugabilidad y todo era malísimo. Así que todo quedó en eso. Había alguna otra consola como la TurboGrafx 16 bits o la Neo Geo que decían que era de 32 bits y luego era 16. Pero la guerra fue eso. Super Nintendo, Mega Drive, juegos muy buenos, cada uno sacaba sus juegos y luego intentaban imitar a juegos de recreativas de los salones recreativos. Así que del 90 al 95 la mayoría de nosotros jugábamos a las máquinas recreativas y luego ya empezaron a morir los salones recreativos y la gente empezó a jugar en su casa. Sobre todo en el 95, cuando salió la PlayStation 1 y la Saturn. Que ahí ya fue cuando la gente ya empezó a quedarse en su casa y a jugar a juegazos de coches como el Ridge Racer, el Gran Turismo, a juegazos como el Resident Evil, que eran estos de aventuras de survival horror, de sobrevivir por aquí y por allá pegando tiros, o juegazos de disparos como el Medal of Honor, Call of Duty, o bueno, juegos de plataformas tipo Crash Bandicoot, Ratchet Clank. Fueron los inicios de grandes juegazos, grandes sagas que luego con el tiempo pues se han ido conociendo, y sobre todo los Tekken en 3 dimensiones, ahí pegando hostias y tal, bueno. Y dentro de todo esto, para informarnos, usábamos revistas de videoconsolas, que comprábamos, cada mes salían, con, bueno, noticias un poco atrasadas, porque claro, había que editar esas revistas, y bueno, había las más conocidas, era la Micromanía, que era de ordenadores, 16 bits y 8 bits, todos los años 80, una revista así bastante grandota, estuvo dando fuerte,
que aunque luego hubiera otras como el PC Game, creo que era, o no sé cómo, que venía con CDs y demos y tal, la Micromanía era la que pegó fuerte, ¿vale? De la casa Hobby Press. Y de la misma casa estaba la Micro Hobby, que venía con cassettes y todo, para el ordenador Spectrum, con cassettes de juegos de 8 bits y demostraciones, que estaba muy bien. Eso en los 80, pero en los 90 murió el Micro Hobby y apareció la Hobby Consolas, porque vieron que el mundo era ya de consolas, que era lo que daba en casa para jugar y que los ordenadores se desviaban un poquito a lo que era trabajar y Internet en un futuro. A partir del 96 ya aparecía el primer Internet y tal. ¿Y qué pasaba? Pues que es eso, que se separaron los mundos. Aunque ahora parece ser que hoy día, pues para jugar con el PC Gaming y todo eso, hay unos pedazos pepinos que juegas a los juegos online super guay, tal y cual, y vuelve a servir para jugar muy bien los PCs. Pero en aquel momento se estaban separando, ¿no? Y entonces la revista Hobby Consolas, junto con el apoyo que luego en especial salió la Nintendo Acción y salió la Sega Superjuegos, no, la Sega Juegos, algo así, para cada una de las consolas respectivas. También había había un montón de revistas de consolas en esa época, de competencia a la principal, a la de Hobby Press, a la Hobby Consolas, como por ejemplo la Superjuegos, que también estaba bastante bien y fueron cambiando su formato, pero al final, bueno, acabaron muriendo todas, como todo. Al final de los 90 ya quedaban muy pocas. Pero bueno, lo importante es que durante toda esa década habían esas revistas para informarnos. Pero por allá, el año 92, apareció un programa en la radio de los 40 principales, los domingos por la noche a las 9, que lo presentaba Juan Luis Ferrer, ¿vale? Yo me enteré rápido y empecé a escucharlo. Y era un programa que, bueno, la verdad es que en esos momentos tenía muy pocos recursos, pero estaba bien, porque te ponían musiquillas de videojuegos, así de Mega Drive, de Nintendo, ¿vale? Ponían de fondo unas musiquillas que sonaban muy bien. Me he llegado a comprar juegos incluso por culpa de esas musiquillas que sonaban tan bien. Las ponían de fondo, podían ponerte música de Street Fighter 2, del Risky Boots, o de algún juego, bueno, sí, el Spider-Man aquel, el primero que hubo, X-Men Revenge, de no sé qué, en Super Nintendo, ese también estaba ahí, y algunos otros, la música de Prince of Persia, que era buenísima, bueno, yo qué sé. Juegos de Super Nintendo, de 3 bits, algunos de Mega Drive y también, ya os digo, de Nintendo NES. Y bueno, ponían esa musiquilla y hablaba el locutor un poquito, ponía trucos de la gente que llamaba al programa, dejaban contestar sus truquillos para los juegos, que iba muy bien para ayudar, y entonces pues el programa iba avanzando, diciendo alguna novedad, alguna cosilla, a veces entrevistaba a alguien que debía ser un colega suyo, que te explicaba sobre un juego, te hablaba un poco, y algún lanzamiento. Poco más. No hacía gran cosa, la hora pasaba de seguida y adiós muy buenas. Entonces yo lo iba escuchando, a veces me lo perdía, porque los domingos a las 9, bueno, yo ya, cuando empecé en el 92 yo tenía 16 años. Pero claro, luego ya me pilló 17, 18, empecé a salir y tal, a llegar un poco más tarde a casa. Y bueno, evidentemente a veces, pues, pero lo grababa a veces. Muchas veces si podía, hasta incluso dejaba que algún familiar me lo grabara para luego poder escucharlo, ¿vale? Así que me volví fan de Game 40. ¿Y después qué pasó? Pasó que de repente un día, en el año 94 creo que fue, aparece otro locutor. Un locutor que se llama Guillem Caballé. Guillem Caballé, yo ya lo conocía, de haberlo visto por la tele alguna vez, y era catalán y tal y cual, y bueno, yo pensé, a ver cómo lo hace este tío. Pero, oye, la evolución fue muy buena, porque este tío, en su programa, ponía músicas, pero luego empezó a poner músicas más interesantes, de más juegos, de anime, de esto, del otro. Metió en el programa a unos informáticos que sabían mucho de todo. Hacía una subvoz, una especie de monstruo de última pantalla que le llamaba MUP, y que, bueno, las siglas de MUP significa monstruo de última pantalla, y que hacía mucho cachondeo. Y, oye, con los informáticos y todo, te analizaban juegos, te daban noticias de los próximos lanzamientos, de lo que iba a pasar, del L3, que es la feria esa tan importante de videojuegos, sobre qué consola era mejor, qué consola era peor, sobre cómo se iba a definir el futuro. O sea, te hablaban de ese futuro que cuando eres un chaval y vives la época dorada de los videojuegos, mirando a ver qué consola hace el mejor juego de la recreativa, o qué consola hace mejor juego uno que otro, o cuál tiene mejores juegos, y vas jugando y vas haciendo y tal y cual, te lo pasas bomba, tío. Es que te lo pasas bomba. Y si encima por la radio te van contando, sí, este va a salir Street Fighter 2 por aquí, van a hacer este por allá, están diseñando un juego que no sé qué, están preparando la Sega Saturn para salir, tú en ese momento flipas como un crío, lo pasas bomba. Es que, vamos, es el éxtasis de la diversión de los videojuegos en la mejor época, la época dorada de los videojuegos. Aquello fue fabuloso y fantástico. Y entonces, pues claro, yo lo disfruté como un crío en esa época. Era un crío, como un niño, disfruté de todos sus programas.
Luego añadieron al Ping Pong, que destripaban juegos y alguna novedad más, hacían concursos, crearon el Marcianito de Oro, que era una entrega de premios, como si fueran los Oscars, y pusieron una sintonía de una canción de los 80 de Marcianitis Total que quedaba súper bien. Así que King Caballé y su equipo se lo montaron de maravilla. Entonces, bueno, iban haciendo, y como todo se despidió en el 98 en el último programa porque la emisora decidió que ya estaba bien, decían que habían tenido un año un poco más flojo, y yo me imagino que también es porque la juventud que escuchaba ese programa pues iba variando y algunos ya dejamos de escuchar. Yo en los 2 últimos años ya no pude escuchar gran cosa, pero bueno, claro, ya tenía ya 18 o 20 años, claro, ya estaba para otras cosas, ¿no? Entonces, pero sí, dijeron que cambiaban en el rollo y cerraron el programa. Pero bueno, es lo que hay. Tenía que acabar, pero es una pena porque podían haber seguido haciendo lo mismo con todo lo que venía, porque luego venían ya a finales de los 90, habían otras 2 consolas que no valían para nada, la GameCube y la Dreamcast, por mucho que digan, eso de transición. Hasta la Play 2 del año 2001, que esa sí que fue una buena consola, y las Xbox y todo eso nada. Play 2, Play 3, Play 4, luego ya la lucha con la Nintendo, ya cuando salió la Wii y luego la Nintendo Switch, eso sí que ya es calidad. Lo demás es transición total. Pero lo importante fue ahí en los 90. Y claro, a partir de ahí ya, pues todo se relajó, ¿no? Ya yo más adelante ya pues me conseguí la Play 2, pero claro, ya el apoyo no es el mismo. La época de los 90 tuvo su gracia por eso, porque tenías tus revistas de consolas con todo lo que te explicaban y toda la magia y la ilusión de lo que va a salir y de los juegos, aquellos juegos que por un lado podían hacerte un juego malísimo, por otro buenísimo, unas plataformas de muchos colores, por otros que no tanto, sonidos por aquí, los primeros sonidos prehistóricos, no como ahora que te ponen ya un CD directamente, la música ya no tiene ninguna gracia. Y junto con el Game 40, aquellas noches de domingo, oh, fabuloso. Aquellas revistas, aquellas cintas grabadas del programa y todo eso, me acuerdo que lo tuve durante tiempo. Pero al final, claro, estamos en el 2023, han pasado muchos años y yo he tenido muchos cambios en mi vida. Todo eso acaba en la basura. Pero otro día, graciosamente, pues mira, al escuchar eso que decían, bueno, miré en la Wikipedia Game 40, no sé qué, porque tenía que yo mirar una cosa, y cuando vi que había ese vídeo homenaje último en YouTube, la historia de Game 40, lo vi y ya me acordé de todo eso, y he pensado, tengo que hacer este vídeo. Entonces, pues diréis, bueno, ¿y tú has jugado a todas las consolas o qué? ¿O cómo todo esto lo has vivido? Sí, yo lo he vivido, ¿vale? Lo he vivido en primera persona, y he tenido todas las consolas. Y diréis, ¿eres rico? No, no soy rico. Pero bueno, compraba la consola de segunda mano. El Spectrum fue de segunda mano y las cintas las copiaba de los colegas, las grababa de un casete a otro, con los de caseta que de doble platina que habían, que a muchos no sabrán ni lo que es. Y luego ya con las primeras consolas sí que me compré una Master System con los ahorros de unos Reyes Magos, y luego pues conseguí venderla para comprar una NES y tal, y trapichear un poco, y luego lo vendí todo para comprarme una Mega Drive. Pero ¿qué pasó? Que aparecieron en los videoclubs, alquilaban videojuegos en muchos de ellos, incluso salió algún videoclub especial de videojuegos, y entonces podías alquilarlo. Y yo, en vez de alquilar una película el viernes por la noche, alquilaba un videojuego y lo devolvía el lunes. Intentaba ver si me lo pasaba, ahí ahora jugando y tal, ¿no? A veces realquilaba y volvía a alquilar juegos como en Street Fighter 2, el Champion Edition o algún otro así muy bueno. Y entonces yo los alquilaba. Así que yo siempre he gastado muy poco en consolas, pero he jugado a muchos juegos, porque los iba alquilando. Y de vez en cuando compraba alguno de segunda mano por ahí, cuando me lo petaba, pues lo vendía y luego lo compraba otro, porque hubo una época que no es como ahora, que había que ir al game y hacer intercambio chapuza y que te tomaban el pelo. No, tú te ibas a algún sitio como el Mercado San Antonio, podías venderlo a un precio y comprar otro a otro, o intercambiarlo por un dinerillo. O sea, todo súper legal y súper bien. Incluso había revistas, como el Primera Mac aquí en Barcelona, en el cual pues tú podías llamar y había gente que vendía juegos de su casa, de su colección, y los vendía a un precio normal. Un juego que valía 5.000 pelas en aquella época, unos 30 euros ahora, pues lo vendía a lo mejor pues por 2.000 pelas, unos 12 euros ahora. Y tú pues le comprabas uno, yo compraba, vendía, y iba jugando para ir tirando. Y más los que alquilaba, jugué a muchos. Y al final lo vendí todo para comprarme una Play. Y en la Play en aquella época había un truquillo para conseguir un poquito más barato poder jugar a muchos juegos. Sí, pero también los alquilaba. Iba alquilando porque los juegos, pues estaba guay alquilarlos en videoclub y tal, y devolverlos el lunes. Y nada, y ya luego ya lo dejé, porque cuando llegué a la Play 2 ahí ya, bueno, me desvinculé de los videojuegos y no os puedo decir mucho más. He jugado a juegos de Play 2, Play 3 y Play 4 y Play 5 nada, pero ahí ya me quedé. No puedo explicaros nada más del resto. Y por eso he jugado a tantas cosas, por eso he metido mano a tantas cosas. Pues porque siempre, pues, con poco dinero, si te cogía la consola,
pues ya hasta ya lo tenías. Luego ya simplemente tenías que ir alquilando o vendiendo un jueguecillo, comprando otro. Yo no soy de los que ha tenido grandes colecciones como estos que ahora coleccionan y llenan las paredes de videojuegos, las rebozan como si fuera eso un rollo ese, hombre. Además, no tienes ganas ni tiempo cuando eres más mayor. Y si juegas a alguno, pues juegas a uno clásico de la época y con eso cualquier emulador en el ordenador puedes jugar. O puedes jugar también, pues yo que sé, te puedes pillar algo, una de esas consolas que tiene un montón de juegos en memoria ya de la época MAME, que son las recreativas, que al fin y al cabo, mucho Super Nintendo, mucho Mega Drive, mucho Play, pero al final me remonto a jugar a las recreativas de los 90 y de los 80, que son las más divertidas. Y luego siempre queda jugar un FIFA, ¿no? O un Pro Evolution Soccer, o un Tekken, un Ridge Racer, a una consola de las más potentes, ¿no? De la Play 2 o de la Play 3, Play 4, porque como todas tienen juegos consecutivos del mismo juego, pero con diferente número, pues puedes estar una partida a alguno de esos, ¿no? Pero poco más, ¿eh? Es como una especie de forma de jugar en plan minimalista. Y bueno, ya está, con todo esto quería hablar sobre esto, sobre el tema del Game 40, las consolas de aquellas, las revistas y todo eso. He hecho un buen resumen, espero no haberos aburrido y ya habéis aguantado todo este relato sobre un testigo de aquella época. Si queréis ver alguno de otros de mis vídeos, pues hay más vídeos. Pero hablo de tantas cosas diferentes que seguro que no os van a gustar. Unos os van a hacer gracia, otros no, porque claro, hay temas y temas. Pues gracias por estar aquí, si podéis os suscribís, así me ayuda a seguir grabando vídeos, porque si sé que la gente me ve, pues yo grabo. Si dejan de verme, pues paro y me olvido, porque al fin y al cabo esto lo hago por un desarrollo personal para sentirme mejor. Y poco más, podéis ver otros mis vídeos y todo el rollo de siempre. Venga, un saludo y hasta pronto, chao amigos, adiós.